Muy buenos días. Yo soy el doctor Gabriel Aguilera, soy médico general del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita. El día de hoy les voy a presentar un estudio realizado que se trata acerca de hallazgos electrocardiográficos en pacientes psiquiátricos hospitalizados crónicos con uso de medicamentos antipsicóticos en el Hospital de Especialidad Psiquiátrico Santa Rosita en enero del 2022 a abril del 2022. Quiero aclarar que en este estudio yo no presenté ningún tipo de conflicto de interés. De manera introductoria, pues el consumo continuo de medicamentos antipsicóticos en pacientes de las diferentes salas de estadía prolongada de los hospitales psiquiátricos conlleva un riesgo de que estos pacientes puedan presentar anomalías cardíacas, las cuales se pueden ver reflejadas al momento de realizar un electrocardiograma. Estos hallazgos también se pueden dar de manera incidental al realizar un electrocardiograma controlado a un paciente o, ya sea como expliqué previamente, cuando el paciente presenta algún tipo de sintomatología y por esto se le realiza un electrocardiograma. A los pacientes en general, pues desde 1990 se tomó interés en tomar y realizar electrocardiogramas en pacientes con uso de antipsicóticos debido a la incidencia de las anomalías cardíacas que ellos presentaban, ya sea taquicardia, hipotensión, bradicardia, cualquier alteración cardíaca que presentaban, se vio su relación directa con el uso de antipsicóticos. Dentro de estos, pues la verdad, la mayoría de las alteraciones que se producen por el uso crónico de antipsicóticos se van a ver relacionadas a la elevación o el aumento del segmento QT. Esto no quiere decir que no exista algún otro tipo de alteraciones, que en realidad, pues la que se encontró más en este estudio, como voy a explicar más adelante, tiene que ver también con cambios en el segmento ST, con ensanchamientos del segmento QRS o también puede haber una prolongación del intervalo PR. Cabe destacar que existen dos tipos de fármacos antipsicóticos, que son los fármacos típicos o de primera generación, atípicos o de segunda generación. En el caso de los medicamentos típicos, en estos fueron los que se encontraron la mayor cantidad de reacciones cardíacas o de alteraciones cardíacas y también de reacciones extrapiramidales dentro de los pacientes, por lo cual el uso de los antipsicóticos típicos disminuyó de manera drástica y actualmente, en un estudio publicado en Estados Unidos, el 90% de la población que utiliza medicamentos antipsicóticos de segunda generación o atípicos. Estos producen menos alteraciones cardíacas, pero no quiere decir que no las vayan a producir. Cabe destacar que todas estas alteraciones dentro de los electrocardiogramas o las alteraciones cardíacas que puede presentar un paciente se ven directamente relacionadas a la dosis utilizada de los medicamentos antipsicóticos. Esto quiere decir que a mayor cantidad o a mayor dosis de medicamento antipsicótico, mayor probabilidad existe de que el paciente presente alguna anomalía dentro de su electrocardiograma. Ahora bien, esto no quiere decir que los pacientes, cuando estén utilizando dosis mínimas de medicamentos antipsicóticos, puedan presentar alguna alteración dentro del electrocardiograma o alguna alteración cardíaca. La situación con los antipsicóticos es que, pues, los medicamentos producen bloqueo de canales de potasio dependientes y canales de calcio sensibles a voltaje. Esto también puede dar lugar a bloqueos auriculoventriculares, lo cual se va a manifestar en la bradicardia de los pacientes. Hablando acerca del objetivo de este estudio, en realidad el objetivo principal es identificar las anomalías encontradas en el electrocardiograma realizado en pacientes que se les administra medicamentos antipsicóticos y que se encuentran hospitalizados en las salas de estancia prolongada del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita. La metodología que se utilizó en este estudio, pues un estudio descriptivo transversal, se realizó en el periodo de enero a abril del año 2022 en el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita. De 91 pacientes, los cuales presentaban tratamiento con medicamento antipsicótico,
Se realizaron 40 electrocardiogramas utilizando la velocidad estándar del papel de 25 milímetros por segundo y la calibración de la amplitud de 10 milímetros por milivoltio. Los resultados dentro de los electrocardiogramas que se realizaron, 25 de estos resultaron normales. Un 5 de estos electrocardiogramas resultaron con elevación o con aumento del segmento QT. 10 de estos electrocardiogramas se presentaron con alteraciones dentro del segmento ST. Dentro de la epidemiología y la clasificación de la alteración del segmento ST, un 50% de los electrocardiogramas que presentaron alguna anomalía en el segmento ST fue de hombres y el otro 50% fue de mujeres. La elevación del segmento QT solamente se presentó en mujeres. Entonces, de las 5 electrocardiogramas que se realizaron que tuvieron alteración del segmento QT, 100% de estos fueron mujeres. Antes de dar las conclusiones, también quiero destacar que los pacientes de estancia larga dentro del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, la mayoría de ellos utiliza medicamentos antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Como expliqué previamente, la medicación con los medicamentos antipsicóticos de segunda generación disminuye el riesgo de presentar algún tipo de alteración cardíaca, pero no excluye de que la puedan presentar. Estos pacientes de nuestro hospital pues usualmente se encuentran consumiendo clozapina, quetiapina o risperidona. Es muy poco el porcentaje de pacientes que utiliza loperidol de manera vía oral para tratar pues algún tipo de afección o para tratar la patología que tiene. También cabe destacar que en base a nuestros resultados también se comprueba que presentar algún tipo de factor de riesgo combinado con el uso de los antipsicóticos nos va a dar una mayor probabilidad de presentar alteraciones cardíacas que se van a ver reflejadas en los electrocardiogramas. Por ejemplo, los pacientes que tienen el segmento QT elevado, todas fueron mujeres, y uno de los factores de riesgo es ser mujer y estar combinado con medicamentos antipsicóticos independientemente de la dosis de que éste se realice o de que éste se consuma. Las anomalías más frecuentes, entonces, dentro de los hallazgos electrocardiográficos de los pacientes con estancia prolongada con uso de antipsicóticos son las relacionadas al segmento ST, ya sea que éste se encuentre elevado o que se encuentre disminuido. Y estas se presentaron de manera igualitaria dentro de hombres como dentro de mujeres. Entonces, como les expliqué previamente, usualmente el aumento del segmento QT es el principal o la principal anomalía descrita en la literatura, pero en nuestro estudio la mayoría que se presentó fue la elevación del segmento ST. Y la anomalía del segmento QT fue presentada de manera totalitaria en pacientes del sexo femenino. Quiero destacar también como una conclusión que me parece que es necesario que cada vez que tengamos un paciente con estancia crónica o con uso crónico de medicamentos antipsicóticos, es necesario realizar evaluaciones constantes y permanentes acerca del estado de cardíaco del paciente y realizar electrocardiogramas por lo menos una vez cada mes para valorar que el paciente no tenga ningún tipo de alteración cardiológica, no tenga ningún tipo de alteración dentro del electrocardiograma, pues porque estos pacientes al momento de realizar un electrocardiograma que nosotros encontremos que hay una elevación del segmento QT, estos pacientes si no son tratados o si no son manejados de la manera adecuada, los pacientes pueden presentar una torsión de puntas. Esta torsión de puntas puede derivar a una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular
lo cual podría derivar de manera directa en una muerte espontánea del paciente. Por lo cual considero que es necesario que cada paciente que nosotros tengamos de estancia prolongada dentro de cualquier hospital se le esté monitorizando de manera periódica el electrocardiograma y estar verificando que el paciente no vaya a presentar ninguna alteración cardíaca y de este presentarlo, pues tomar las medidas necesarias, disminuir dosis o cambiar medicamento de ser posible. Esta fue mi presentación del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda o cualquier pregunta, estamos a la orden.